Les traigo preparado, considerando lo que comentaba el doctor Ortega, romper paradigmas y les traigo una tarea. Déjenme ponérselos aquí en el chat. Les voy a encargar una tarea, solamente es que lean. Eh, Me gusta, me caracterizo por siempre estar a la vanguardia en muchos temas. Les estoy poniendo aquí en la liga, bueno, el chat de esta reunión, artículos de este año, bueno, de enero, que está hablando de cambios en la educación por la inteligencia artificial, cambios estructurales, biopsicosociales por la inteligencia artificial. Entonces, a ver, ¿cuál es el punto aquí? El punto, jóvenes ilustres, estriba en que la inteligencia artificial, número uno, llegó para quedarse. Pero tenemos que cambiar, lo que bien comentó el doctor Ortega, esos paradigmas y desaprender, y eso es algo que no hemos hecho, y nuestra función como postdoctores es investigar y proponer, pero no proponer una nueva forma de educar, sino proponer cómo desinvestigamos, desandamos la parte de la educación. O sea, ese es el punto importante. Y es aquí donde entra la filosofía, es aquí donde entra la ética, donde tenemos nosotros que considerar el cómo lo vamos a hacer. La idea, el reto, jóvenes ilustres, es que nosotros seamos capaces de ser ese paladín, y permítanme, a lo mejor me oigo medio payaso, pero tenemos que ser ese superhéroe que ayude a sacudir conciencias. De nada sirve tener un título doctoral, decir, ay, sí, soy doctor, y poder dar autógrafos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no somos capaces de transformar el mundo? Entonces, quiero que le pongan cuidado a esos artículos, porque está hablando de cómo está cambiando la educación, porque el docente sigue enseñando igual en otras aulas. O sea, no puede ser posible que sigamos nosotros eh, usando técnicas andragógicas, pedagógicas de hace 200 años. Y me puede decir, doctor, es que ya está la inteligencia artificial, sí, pero gracias a la inteligencia artificial, y eso es de lo que estoy hablando en el último libro que publicamos, que salió apenas hace 2 días, 3 días, en donde la gente tiene que entender que si no interceptamos la inteligencia artificial, si no la hacemos nuestra, ¿cómo vas a educar? Por eso es que el trabajo final es pedirles una reflexión de qué vas a hacer, de qué te sirve que lleves filosofía, qué te sirve que lleves pensamiento complejo en este postdoctorado si se va a quedar ahí arrumbado en un cajón tu diploma. Un problema que tenemos en México en las tesis, hablando de licenciaturas, maestrías y doctorados, son que muchas veces el alumno se mata haciendo una tesis y la tesis se queda ahí, arrumbada, y el sinodal jamás la leyó. ¿Cuántas buenas ideas no están en esas tesis? Y el problema es, me puede decir, doctor, es que pues nadie la lee, ¿sí? Pero entonces nos toca pensar a futuro que si el día de mañana yo soy un empresario, yo soy un político prominente, yo pueda voltear a ver esas ideas maravillosas para poderlas aplicar. Entonces, señores, perdónenme si sueno muy áspero, pero nos toca dejar de ser cobardes y atrevernos a proponer. Pero no solamente es que seamos personas señalistas, de que señalemos con el dedo qué está bien y qué está mal. A ver, ¿qué propones? O sea, tenemos miles de señalistas en el mundo, pero ¿qué creen? Que esos miles de señalistas no son competentes y ustedes sí. Esa es la gran diferencia. Y ese, a su vez, es un grave problema, porque usted no puede argumentar ignorancia, porque usted sí sabe.
porque usted es doctor, porque usted está cursando un postdoctorado. Entonces, un postdoctorante que no genera artículos, perdónenme, pero solo es una persona que está dominada por el ego, por la vanidad, solo quiere presumir sus credenciales de que tiene tantos postdoctorados y que han hecho. Muchos países se dedican a publicar a lo borras, publican por publicar, no hacen detecciones de necesidades sociales. Entonces, yo no quisiera que ustedes el día de mañana hagan un artículo sobre la Navidad y la inteligencia artificial. ¿Eso de qué sirve? ¿De qué sirve? Yo lo que quiero es que ustedes retomen la filosofía como ese arte de preguntar, ese arte de cuestionar. Y el reto no es que tú preguntes, el reto es qué vas a hacer con la respuesta. ¿Estás preparado para la respuesta? Todo mundo nos quejamos, es que el país es corrupto, el que quieras. Es que la gente es mala, el que quieras. Es que hay narcotráfico, el que tú quieras. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Fíjate bien, ¿qué estás dispuesto a hacer? Pero te repito, el mundo, jóvenes ilustres, está hasta aquí. Está hasta la coronilla de señalistas, de gente que solo apunte con el dedo. Necesitamos gente valiente, pero valiente competente. Porque puedes ser valiente, pero si eres incompetente, te van a matar a la primera. O te vas a meter en problemas, te van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque estás pisando callos. Entonces, quiero que vean ustedes, jóvenes, la inteligencia artificial está afectando los cerebros. Y si nosotros no retomamos la filosofía, no vamos a poder indagar qué está pasando, no en el cerebro del joven, sino en la familia que influye en el cerebro del hombre. Eso es lo que yo quiero que vayan más allá de. Si usted solamente se limita a dar clases porque te lo pide la universidad, te invitaron a dar clases, dar un tema al que tú quieras, pero no estás generando un cambio, solo pregúntate, ¿qué me va a enseñar este maestro que yo no pueda encontrar en Google, en ChatGPT? ¿Y saben cuál es la respuesta? Experiencia, experiencia de vida. Esa es la diferencia. Porque para pasarles diapositivas, para estar leyendo lo que todo el mundo pone, mejor le digo al doctor Mateo, doctor, ahí están las diapositivas, que la gente lo lea ya. Pero a ver, el facilitador, porque ya no somos docentes, somos facilitadores, porque tenemos que dar la llave de la curiosidad. O sea, decía Confucio, no les enseñes, no les des peces, enséñales a pescar. Y eso es el reto que yo les lanzo a ustedes, jóvenes ilustres, es que sean capaces de generar conciencia del apetito del saber de los jóvenes. Y una vez que ya le generaste el apetito al inicio de tu materia, que cuando termines tu materia tengan el valor, porque pueden tener apetito, pero si no hay valor, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tengan apetito? Van a querer comerse los libros, sí. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que seamos unas tumbas andantes y muy cultas? Que podamos citar todas las obras de Immanuel Kant, de Friedrich Nietzsche. ¿De qué sirve si no nos atrevemos a hacer nada? Esto, jóvenes ilustres, es la filosofía de la ciencia. Esta es la filosofía de la ciencia, que a través de una propuesta, de una manera diferente de ver el mundo y de verte tú, cases, concatenes la inteligencia artificial con el mundo. O sea, fíjate, no estoy hablando de que hay que la gente pueda aprovechar la inteligencia artificial para ser mejores, no. Es que a la par que tú estás descubriendo a tu alumno, él pueda entender el mundo y su complejidad. Ese es el reto, jóvenes ilustres. Y esto
Edgar Morin habla de una ética planetaria. Ética planetaria. ¿Qué es el ethos? ¿Alguien se acuerda qué es el ethos, jóvenes? ¿Alguien que lo quiera poner ahí en el chat o abrir micrófonos para hacer un poco más dinámica la clase, que no sea solo un soliloquio? ¿Qué es el ethos? Para empezar. Recuerden, busquen en Google qué es el ethos. ¿Por qué no podemos hablar de una ética planetaria si no hablamos del ethos? Entonces, ¿alguien se acuerda qué es el ethos? Hola, buenas noches, doctor. Si mal Ah, no recuerdo, el ethos es la forma de actuar, la forma de pensar, el carácter, la forma de pensar y de actuar de una persona. sí, doctor, gracias, muy bien. Sí, efectivamente. ¿Y esto qué requiere? Valores. Pero los valores se dan en casa. Entonces, en las universidades, en las escuelas, en la escuela que tú quieras, asumen que en la escuela les van a enseñar modales y perdón, eso es en casa. Pero ¿qué creen? En la Universidad de Harvard, por eso quiero que revisen los artículos que les acabo de mandar, por favor, aquí en el chat. Si alguien no los tiene, me dice y se los comparto con mucho gusto. Número uno, estamos ante la generación más analfabeta que se había visto. Es la primera generación en donde la gente, los alumnos, son menos inteligentes que sus padres, cuando normalmente cada generación iba cambiando. Y algo más alarmante es que la gente está viviendo periodos depresivos. Estamos teniendo gente eh, con altos niveles de depresión. ¿Por qué? Porque se aíslan con las redes sociales, con el Internet. Entonces, Edgar Morán nos invita a tomar el ethos, esa ética moral, en donde, por ejemplo, si yo le pregunto al doctor Alex qué día soy, por ejemplo, y el doctor Alex me contesta en un tono que pudiera sonar grosero, yo tengo que entender que el doctor Alex tiene una historia personal de vida. Esa es la ética. Es no casarme con lo que me dijeron, sino investigar. Entonces, necesitamos una ética planetaria, jóvenes ilustres. Necesitamos retomar el etos y dejar el yo para pensar en el nosotros. Y una vez que lo hacemos, pasar a una responsabilidad civilizatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que reeducar al mundo, civilizarlo, enseñarle a usar zapatos, enseñarle a cruzar la calle. ¿Y cómo lo hacemos? A través de recuperar el etos. O sea, vean cómo estamos cerrando el círculo. Entonces, en español, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? La inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿vale? Pero ¿qué pasa si usted en clase promueve debates, haga foros? Y esa es la parte filosófica. Porque vas a llevarte a los alumnos a la reflexión, al enfrentamiento entre ellos. ¿Y esto qué va a pasar? Que les vas a quitar el miedo de hablar en público, les vas a quitar el miedo de interactuar, les vas a quitar el miedo de preguntar. Entonces, en español, si estamos teniendo un detenimiento de la forma de pensar, en donde los jóvenes se quedan en una etapa de primaria, pues le toca a usted ayudar a los jóvenes a que sepan cómo vivir, cómo interactuar, cómo cruzar la calle. Entonces, lo que yo quiero que ustedes adopten es que a través de la filosofía nosotros podamos obligar al alumno a cuestionarse. Si aprende a cuestionarse, le ponderamos el etos y entonces sus cuestionamientos van a estar sustentados en la moral.
Y cuando estén sustentados en la moral, vamos a poder ayudar a civilizarlos. Entonces les digo, hoy tenemos crisis ecológica porque estoy seguro que ustedes ya lo saben, que la inteligencia artificial consume demasiada agua, libera demasiadas partículas al medio ambiente. O sea, es una tras otra de problemáticas. Y tenemos tecnología donde unimos más los mundos. Yo puedo verlos desde México hasta el bello Perú, pero estamos separando las almas. Las familias que normalmente cuando discuten gritan y decía Platón, ¿y por qué gritan? Porque los corazones se alejan. Estamos cayendo en eso, los corazones se están alejando. Entonces, vean ustedes la responsabilidad que tenemos. Si usted quiere ser un doctor más del montón, pues bueno, pero creo que se equivocó de institución. En el Colegio de Investigación y Docencia del Perú, queremos líderes valientes y competentes. De nada sirve que sea usted muy competente, pues si no se atreve a hacer algo. Entonces es aquí donde entra la ética planetaria, la responsabilidad civilizatoria. Entonces, ¿qué es la ética planetaria? Es una guía moral. Es una guía moral que implica a todos los seres vivos, los ecosistemas. Y usted me puede decir, doctor, sí, yo tengo bien puesto en la parte del medio ambiente. No es cierto. Si usted tuviera bien puesta la parte del medio ambiente, no utilizaría usted inteligencia artificial. Investiguen todos los impactos que da la inteligencia artificial al medio ambiente. Solo investiguen cuánto agua se consume, cuántos gases y vapores se emiten a la atmósfera. Entonces, si usted me dice que está preocupado por el medio ambiente, no es cierto. No es cierto porque usted no utilizaría la inteligencia artificial. Y me va a decir, doctor, es que no podemos vivir sin inteligencia artificial. Te la compro, pero entonces no me digas que te preocupa. ¿Por qué? Entonces, ¿qué propones? Y es aquí donde necesitamos una visión holística. Nosotros, jóvenes ilustres, no estamos poblando el mundo. Nosotros somos el mundo. Y aquí podríamos hablar de von Neumann, Lawrence, con la teoría del caos, el efecto mariposa, en donde una persona hace algo, una persona estornuda, una mariposa bate sus alas aquí y en Tokio tenemos un huracán, un tsunami o algo así. Entonces vean ustedes cómo necesitamos cambiar la configuración de cómo vemos el mundo y cómo podemos cambiar la forma de ver el mundo filosofando, cuestionando, preguntando y atreviéndonos. Ese es el punto. Yo quiero gente que se atreva. Entonces, necesitamos superar el antropocentrismo. Ya lo decía Enrique Dussel, ese gran argentino nacionalizado mexicano, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos han vendido el eurocentrismo y donde nos dicen que todas las culturas emergieron en Grecia, en Atenas, y no es cierto. Ya se ha descubierto que los incas, hace muchos siglos antes de los griegos, ya tenían sus parámetros filosóficos. Tenemos a los aztecas, a los mexicas, o sea, la cultura no surge en Grecia, y hay que retomar la otra forma de ver las cosas. Y precisamente estoy leyendo un libro, déjenme, ahorita de filosofía, que este libro tiene mucho que ver de los planteamientos que hacen. Y este libro que les estoy diciendo salió apenas en diciembre del 2025. Lo que les estoy diciendo, jóvenes ilustres, es que tenemos que estar actualizados y este libro habla del etos de las cosas. Déjenme un segundo, por favor. Entonces, por ejemplo,
Es González Salgado, es el autor que habla del realismo, comentaba el doctor Ortega, el positivismo. Entonces, Harman habla de una noción de ontotaxonomía, que si bien data del 2016, es una forma diferente de ver las cosas. Entonces, para ese señor González Ortega, les leo la cita, es: la ética es el regreso a pisar un clavo, el placer de percibir el aroma de la lluvia, de la decisión donde ubicarse en el transporte público o la reflexión sobre el origen de sus pantalones. Este retorno del asombro sartreano de Jean-Paul Sartre por la fenomenología de un tarro de cerveza frente a uno mismo guarda paralelismo en el asombro del ser humano. Entonces estamos perdiendo ese asombro. Y nos dice nuevamente este señor González Salgado, la ontología orientada a objetos. Tenemos que tomar la ontología orientada a objetos porque los objetos forman parte de nuestro mundo. Debemos dejar el antropocentrismo de un lado porque esta es una teoría que se inscribe en un realismo especulativo y es la base para absorber ese gran todo que se va a dar en ese marco de filosofía. Y para esto necesitamos atrevernos, necesitamos plantearlos. Entonces, tenemos que dejar el antropocentrismo, donde el mundo no gira en torno al hombre, gira con el hombre. Y cuando gira con el hombre, gira en todos los aspectos y requiere material, requiere elementos, requiere animales, plantas, para poder hacerlo, en lo que es la redefinición de un lugar. Entonces, por eso nos dice Edgar Morán, esta superación del antropocentrismo nos habla de una visión diferente de la ontología, orientada a objetos y enmarcada dentro del realismo especulativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como doctores para guiar a los alumnos, a nuestros compañeros, en una postura diferente de ver las cosas, dejando de lado el antropocentrismo? Entonces, para que podamos hacer una responsabilidad civilizatoria, tenemos que ver elementos recursivos en ese bucle moriniano de sostenibilidad con límites, entendiendo que todo termina. Y tú me puedes decir, es que doctor, hay recursos que son no renovables y no acaban, pero te acabas tú. Y cuando te acabas tú, el recurso ya no lo es. Por lo tanto, sí podríamos encauzar, y eso sería un debate muy interesante, una dialéctica conductual muy interesante sobre las formas de ver las cosas. Entonces, retomemos la conciencia ambiental para preservar el entorno. Les digo, no podemos hacer cambios con la inteligencia artificial. Llegó para quedarse, perfecto. ¿Y qué estamos haciendo? Investigando para que la gente la use de manera responsable, de manera que podamos enlentecer un poquito la contaminación del mundo, el consumo de agua y un lago, etcétera. Entonces, ¿qué es esa responsabilidad civilizatoria? Es la obligación colectiva de la humanidad de asegurar la continuidad y el bienestar de la civilización. Y, damas y caballeros, el Colegio de Investigación y Docencia del Perú tiene esa responsabilidad civilizatoria. Y la pregunta, no para que ustedes me contesten, esta es pregunta para ustedes. Ustedes comulgan con la posibilidad, con la visión, la misión de una responsabilidad civilizatoria del Colegio de Investigación y Docencia del Perú. Si usted piensa que sí, entonces tiene que ponerse las pilas, porque tiene la obligación colectiva de servir a la humanidad, asegurando la continuidad. Y no solo es que se persevere la especie, sino que la especie esté en un bien, en una forma de bienestar social. O sea, no se trata solo de perpetuar, sino que perpetúes bien. Y para ello hay que aprender a gestionar el impacto tecnológico y el ambiental. ¿Y cómo podemos gestionarlo? Filosofando, haciendo preguntas claves, ayudando a sacar el marasmo a los directivos, a los docentes, a los padres de familia, a los mismos
alumnos, ese es el reto que tenemos que llevar a una reflexión, pero les repito, se requiere valor y conocimiento. Entonces, para tal efecto, recordemos que hay un parámetro de supervivencia a largo plazo que implica un compromiso intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, usted que nos hace el favor de acompañarnos en este postdoctorado de inteligencia artificial en la investigación científica con un enfoque en pensamiento complejo, usted es ese pegamento entre la generación de jóvenes y los adultos. Entonces usted tiene que educarnos en esa civilización que hablábamos para evitar un colapso ecológico o tecnológico. ¿Qué va a pasar? Tenemos maestros que todavía no usan inteligencia artificial. Muchos ya están grandes, muchos dicen para qué, a muchos nos da miedo, muchos no nos interesa. Lo que tú quieras, gustes y mandes, pero usted que hoy se decidió por este proceso postdoctoral, pues tiene que ponerse las pilas porque le toca a usted ser el pegamento entre dos generaciones, los que sí lo usan para todo y los que no usan para todo. Y entonces usted se convierte en un guardián de la tierra. Fíjese, y me puede decir, doctor, es algo como si fuera Superman. Sí, porque usted es el guardián de la comunidad planetaria. Pero si usted no hace nada, si usted solamente se queda publicando papers, si es que publica, se está quedando usted como mero consumidor de recursos. Entonces, necesitamos hacer acción colectiva. ¿Y qué es? Número uno, despertar. Dos, proponer. Pero hay que hacer, como diría Edgar Morin, ciencia con conciencia y basarnos en la justicia ecológica. Les digo, no podemos decirle al mundo, deja de utilizar ChatGPT, Gemini, ¿no? A ver, lo van a seguir haciendo. Y si no lo usas tú, no va a haber un cambio tan significativo porque lo van a seguir utilizando en las empresas, en las escuelas. Lo que hay que hacer es, vale, venga, no podemos dejar de usarlo, pero sí podemos ver cómo hacer que la gente tenga conciencia de lo que está haciendo. Y esto requiere conexión y fundamentos. Y aquí es donde surge, por ejemplo, la Carta de la Tierra, que busca inspirar a los pueblos en un sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida. Entonces, hoy lo que estamos viviendo es que la gente no tiene una responsabilidad compartida. Todo el mundo quiere hacer, quiere manejar la inteligencia artificial, quiere títulos universitarios, pero estamos dejando, como se los dije, no sé si fue con ustedes o fue con otro grupo, porque doy también de otro postdoctorado, gran alerta que dice, el sistema educativo corre el riesgo de graduar personas con títulos, pero sin criterio, sin ética y sin pensamiento crítico. Por eso quiero que lean, por favor, los artículos que les acabo de compartir, porque tenemos que hacer algo ya. Entonces, no basta que nosotros podamos hablar de tecnología, si no le enseñamos a la par responsabilidad en el uso de la tecnología. Entonces, ¿y cuál es ese pegamento que va a enseñar a los alumnos la tecnología con la responsabilidad? Pues simplemente es la filosofía. Esto nos tiene que llevar a lo que se llama ecodependencia. Nuestra existencia depende de la salud del planeta. Entendamos esto, por favor. Por eso la ética ambiental es esencial para el bienestar humano. Entonces, la ética nos dice cómo valoramos y cómo nos valoramos en el universo. Y la responsabilidad civilizatoria nos dice cómo actuar para preservar la vida. Entonces, a lo mejor usted ya tiene una conciencia planetaria. Perfecto. ¿Y qué pasa con la responsabilidad civilizatoria? Entonces, en el Colegio de Investigación y Docencia del Perú, tenemos y propugnamos una responsabilidad civilizatoria. Y todo aquel alumno que pasa por nuestras aulas se compromete a ser parte de esa responsabilidad civilizatoria. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es que necesitamos entender tres principios clave. Número uno,
un bien común para toda la vida que garantice los derechos básicos para todos. Número dos, lo que es la virtud ecológica de la autolimitación. En los 80 hubo un mega escándalo en Estados Unidos cuando introdujeron las calculadoras y la gente ya no sabía hacer operaciones matemáticas. Ya no sabían. Simplemente todo lo hacían con la calculadora. Hoy estamos cayendo en algo parecido. Los jóvenes ya no tienen criterio. Los jóvenes han perdido tolerancia a la frustración, han perdido afecciones mentales y eso es lo que platicamos nosotros en nuestros libros. Y entonces tenemos que buscar esta medida para fomentar un equilibrio. Ese es el punto. Entonces, el ethos mundial tiene varios consensos mínimos que debemos de seguir y, identificar. El pacto ético de la humanidad. El problema mundial requiere un cambio mundial. Y si no, nuestro futuro es amenazador. Nos vamos a extinguir. Y ustedes pueden decir, doctor, no, hombre, el ser humano va a vivir mucho tiempo. Sí, pero el cerebro se va atrofiando y va a quedar pura gente como si tuviéramos un problema mental serio. Y esta situación se agrava cada día. Por favor, lean lo que les acabo de mandar, cómo las pantallas, cómo la inteligencia artificial nos está afectando en varias estructuras cognitivas y a nivel fisiológico, a nivel psicológico. Hoy ya se habla de una necesidad de una nueva ciencia que es la psicología artificial. O sea, sí, identificar los trastornos mentales que se dan como consecuencia de la inteligencia artificial, porque ya la gente ha perdido tolerancia a la frustración, valores, respeto. Y cuando se dio el COVID, se dispararon los divorcios porque la gente ya no podía convivir sanamente. Hoy, con la inteligencia artificial, en donde todo mundo está comiendo y están con el celular o con la inteligencia artificial, ya no están este, conviviendo. Entonces, cada vez se fragmenta más la sociedad como tal. Entonces, otro punto importante radica en que la inteligencia artificial, y ojo, no tengo nada contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una gran plagiadora, como dice Noam Chomsky, que junta lo que ya está en la nube. Y cuando lo empieza a mezclar, ¿qué pasa cuando ya no se crea nada nuevo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en unos años, fíjese bien, en unos años, todo lo que podría haberse combinado con la inteligencia artificial ya se habrá combinado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya nadie está produciendo, están replicando, no produciendo. Y es aquí donde entra usted como postdoctor, que tiene que proponer en base a un ethos, considerando los contextos mínimos y demás. Entonces, hay que diagnosticar nuestros problemas estructurales, pero el problema que estamos cometiendo es que no le damos una verdadera atención y una praxis ética. Entonces, hay que retomar al ethos, esta parte de ética y moralidad, donde dice Bob, todas las morales, por muy diferentes que sean, nacen de un trasfondo común. Todas las moralidades. Entonces, la ética está presente en cada persona y la parte moral siempre es plural, porque son distintas expresiones culturales. Ese es el punto. Entonces, el ethos no es una realidad acabada, es algo abierto, siempre se ha de haber hecho, siempre se hace, siempre existe, se rehace, es algo que se va moldeando en ese nudo borromeo, como diría Jacques Lacan, que nos permite ver desde muchos ángulos ese gran todo. Y aquí es donde entran fines, el vivir bien, el habitar bien, ese ethos, el bien y la autorrealización, o sea, esa parte estructural importante que a veces se nos olvida que existe y que debemos de tener. Esto, jóvenes, nos está situando en una crisis ecológica.
La actividad humana se ha convertido en una máquina de muerte. ¿Por qué estamos dañando la biosfera? Entonces, ¿cómo pasar de una sociedad de pleno empleo a una sociedad de plena actividad? Con conciencia. ¿Cómo conseguir que el ocio sea creativo, que realice las virtudes, que realice y realce las virtudes humanas? Con conciencia. Entonces tenemos que ver que el trabajo tiene que volver a su naturaleza original. Sigmund Freud decía que el hombre tiene que tener, cuando hablamos de una sanidad mental, dos elementos importantes. Número uno, saber trabajar y poder amar. Y lo estamos perdiendo, las dos cosas. Ya no hay amor y eso está llevando a una segregación social. Entonces, el etos, basado en la dignidad de la tierra, se sustenta en valores. Requiere una responsabilidad social y ecológica, una solidaridad generacional, y eso es lo que se está perdiendo. Ya la gente no se vincula con la gente. Ya yo no me hablo con el de antes. Si antes ibas en el autobús, en la guagua, y platicabas con el de junto, oye, qué bonito día, va a llover, ¿no? Parece que está soleado. Hoy la gente ya no. Hubo un momento en que la gente se subía con un libro y se ponía a leer un libro. Está bien. Pero hoy la gente evita el contacto con los demás. O sea, vean ustedes el peligro. Entonces estamos perdiendo la capacidad y la habilidad de compasión. Cuando hubo el sismo en 1985 aquí en la Ciudad de México, la gente salió presta a ayudar, a, a dar algo a los demás que se habían quedado sin casa en un tristral. 30 años después, en el 2017, hay otro sismo y ya la gente no salió, no con ese ímpetu. Hoy, si hubiera otro sismo, ya habría cada vez menos gente involucrada, ya no hay compasión, ya se ha perdido la sensibilidad humanitaria, ya no hay inteligencia emocional. Entonces yo les invito a que cada uno de ustedes, en ese argot de un cambio, nos atrevamos a retomar una conciencia civilizadora, donde podamos ponerle en todo lo que hacemos inteligencia emocional. O sea, eso es básico. O sea, incorporar nuestro quehacer, la dignidad de la tierra, como esta categoría de nuestra herencia cultural, de esta donde nos preocupamos por los demás, donde somos amigos del de junto, donde ayudamos al que sufre, al que siente, pero ya se ha perdido mucho el voluntariado. Entonces, recuerdo ser un bien común para toda la comunidad de la vida, en donde podamos vivir en paz y armonía con rentabilidad, con flexibilización, con adaptación y competitividad. Hoy en México, en un trabajo, no, no te contratan eh, por lo que sabes, sino por la habilidad para hacer. O sea, no importa que no sepas nada, pero si sabes hacer un prompt, de volada te dan trabajo. Entonces, tenemos que estimular la sociedad activa y podemos poner a lo que viene siendo la cooperación de, de todos. Dirían los japoneses, el Hita Kyoei, ayuda mutua y prosperidad común, para una ponderación de un capitalismo y a través de cruzar un neoliberalismo. Entonces, ¿cuáles son las virtudes cardinales de una ética planetaria? Pues, un bien común para toda la comunidad de la vida y lo que les decía, tener bien definido el bien común, el capitalismo y el neoliberalismo, ¿no? Como hemos estado acotando. Entonces, la participación y la cooperación de cada uno de nosotros, respetando los derechos, nos va a ayudar a salir adelante. Pero estamos cayendo en un individualismo, o sea, no hay empleo para todos, mi empleo no estoy a gusto, el 80% en México de personas que tienen un trabajo no están a gusto con su trabajo, sienten que su salario no les rinde y eso está llevando mucha frustración y la gente está perdiendo la capacidad de resiliencia de la frustración. No hay motivación, no se saben motivados, no se sienten motivados. Entonces, ¿qué hay que hacer?
trabajar con un ecosistema, un ethos que lleve a la participación, cooperación, donde entendamos que cada uno somos una pieza importante, pero hay que pensar, hay que entender, hay que recordar que tenemos derechos, pero cuando llega al límite de mis derechos, también están los tuyos. Entonces, otra vez, un bien común para toda la comunidad. El mercado tiene que ganar y la sociedad tiene que perder. Pareciera ser ese el eslogan de la vida. Y yo les pregunto, ¿tiene que ser así? En cambio, si hablamos de una globalización, tenemos una competitividad liberadora, una desregularización privatizadora, y eso nos lleva a un equilibrio, que es el bien común. Entonces, hay tenemos el caso de Lula, el expresidente de Brasil, que llevó a la octava economía su país. ¿A través de qué? De una cultura donde consideraba el todo para la vida, el todo para todos. Entonces, ¿qué es el bien común? En el plano infraestructural es un acceso justo a todos los bienes básicos y eso es parte de la esencia, lo que era la esencia del capitalismo. Salud, vivienda, energía, seguridad, comunicación. Y el plano humanístico, que es el que se ha perdido, es el reconocimiento, el respeto y la convivencia pacífica. Hoy ya no importa que tengas un título o no, es qué sabes hacer. Antiguamente, cuando tú decías, ah, es que tengo un doctorado, todo el mundo, wow, tienes un doctorado, o sea, has de saber mucho, has de ser una persona muy culta. Y vemos gente con faltas de ortografía, gente que no escribe artículos. Entonces, si bien ese profesional tiene un título, ese título no lo está acoderando a un plano humanístico. Entonces, por lo tanto, su título carece de un respeto y un reconocimiento al gran otro, a lo que viene siendo la convivencia pacífica. Entonces, hay una autolimitación, una virtud ecológica que va desde una perspectiva del antes, que teníamos la perspectiva de la destrucción masiva, donde decíamos, se va a acabar el mundo, vamos a tener una tercera guerra mundial. Sí, ese era el miedo que se tenía antes, pero hoy la gente no se da cuenta que estamos perdiendo al mundo, no con balas, no con explosiones, sino con la misma inteligencia artificial. La gente está creando inteligencia artificial a una velocidad inversamente proporcional que es capaz de no entenderla. O sea, la gente no está teniendo la inteligencia artificial que está creando y está destruyendo el mundo. Entonces tenemos que ver esta autolimitación como una virtud ecológica. Vámonos a Hiroshima y Nagasaki, 1945, Segunda Guerra Mundial. Se hace la destrucción masiva. Hay armas químicas y biológicas y entonces tenemos la perspectiva de que por aquí se va a acabar el mundo. Hoy tenemos la Carta de la Tierra porque como la Tierra no puede hablar, alguien la crea y pone los postulados para cuidarla, entendiendo que cuidar la tierra es cuidarnos unos de otros y nos vamos a apoyar y con eso la vida florecerá. Pero hoy se está perdiendo esto. Entonces, el agua dulce es, está muy escasa cada vez más. La siguiente guerra va a ser por agua. Lo decía Albert Einstein. Este, vamos a pelear con la Tercera Guerra Mundial con palos y piedras. Entonces, tenemos un crecimiento demográfico. ¿Por qué? Desde las neurociencias, biológicamente hablando, el hombre busca perpetuar la especie. Cuando hay mayores circunstancias de peligro de la humanidad, las tasas de reproducción y natalidad se elevan. Y donde hay, en los países que hay mayor crisis, hay más nacimientos femeninos. O sea, ese es el punto. Entonces, vean ustedes lo que estamos viviendo. Tenemos que ver, identificar la cultura consumista que estamos viviendo, que se basa en injusticias, que afecta a la parte ecológica, que afecta a la parte social, y tenemos que rescatar las virtudes cardinales, esa cultura del cuidado y de la responsabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Con filosofía. Y podemos
Proponer cambios, sí, pero hay que aplicar un pensamiento complejo. Ya no cabe un pensamiento común, sino tenemos que pensar de manera diferente para poder entender el aquí y el ahora. Entonces, esa justa medida, este, esta fórmula secreta, tiene que tener un equilibrio. No se trata de cultura excesiva, no se trata de variedad de culturas, sino cuál es la medida, cuál es la media. Recordemos que la medida mat es de la cultura griega, el metrón, o el medenagán, nada en exceso, que es la némesis, que eso es equilibrio. Entonces tenemos aquí el límite entre creador y cultura es la aplicación. Y viene desde la Biblia, o sea, no lo digo yo, que busca cultivar, guardar culto. Entonces, usted es un creador, usted lleva a un Dios en sí mismo, pero ¿de qué sirve si no cultiva, si no guarda? Y esta tiene que ir enfocada a las actividades humanas, ecología y biotecnología. Leonardo Boff habla que una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la naturaleza, está trazando el camino de su propia autodestrucción. Desde qué duro, qué cruel, pero qué cierto es. Una sociedad, nos dice Boff, no vive sin utopías. En psicoanálisis se habla de el, el perfecto imaginario. La imaginación es buena. El secreto está en que no desplacemos la realidad para aceptar y vivir una utopía. O sea, tenemos que tener un sueño de dignidad, sí. Tenemos que manejarlo, sí, pero sin perder el piso de la realidad. Y es aquí donde entra usted como un postdoctor, alguien que vincule la realidad sin tapujos, sin maquillaje, a una forma conciliadora, donde cada quien asuma lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué nos enseña la Carta de la Tierra acerca de la ética, los valores, la visión del futuro y todo esto? Recordemos simplemente que la Carta se hace en 1990 a través de una manera diferente de ver las cosas, en donde se entiende ya que el ecosistema está impactándose por el hombre, y es desde el 1990 que surge la necesidad de abandonar el antropocentrismo en esa ontología. Entonces, la sociedad civil del planeta eh, busca retomar el etos, los valores morales, sin afectar la dignidad humana, para crear, con el sustento de ese andamio de los derechos humanos, en equilibrio de los derechos de todos, ya no solo de los humanos. Entonces, esta es la siguiente etapa de los derechos humanos y se incorpora la vida. Y esto está repercutiendo en la crisis climática. Entonces, tenemos organizaciones en vías de desarrollo, tenemos el clima, en la Conferencia de Clima de París, donde hay 17 objetivos, 169 metas, y el eje principal es la ética. Pero, por ejemplo, Estados Unidos ya se salió de la OMS, prefiere pagar multas que reducir complejos industriales. Entonces, si nosotros queremos implementar objetivos de desarrollo social desde un punto de vista antropocéntrico, pues hay que verlo desde una parte recursiva, multidireccional, no es lineal, pero requiere un compromiso. Pero necesitamos un compromiso de que primero que alguien nos diga la verdad, qué es lo que que está pasando, qué es lo que se está viviendo. Y cuando uno ya sabe qué se está viviendo, que proponga. Les digo, el mundo está harto de señalistas. O sea, todo el mundo señala, todo el mundo dice, deberías, deberías, deberías. Entonces tenemos acuerdos de París, de Glasgow, Escocia, donde hay mercados de créditos de carbono, pero sin ética. No es solamente pensar en elementos de emisiones de carbono, economía verde, si no cambia la ética. O sea, es muy fácil que alguien diga, debes hacer,
pues sí, debes hacer y tú qué haces, debemos hacer lo que tenemos que hacer, pues estamos ahí con un problema. Entonces, así como todo lo que viene siendo derechos humanos, da los principios éticos, la Carta de la Tierra, pero mucha gente jamás ha leído la Carta de la Tierra. Y si no ha leído la Carta de la Tierra, entonces no va a saber cuál es lo que se le espera, cuáles son los elementos que pueden llevar a la civilización a despertar, a entender sus enfermedades y a proponer. Entonces, esta afirmación es el derecho a la vida. Ese es el sentido civilizatorio que tenemos y que debemos de tomar. Esta responsabilidad civil no tiene que tener metas solamente a alcanzar, sino una forma de conocimiento, de hacer conciencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Decimos, vamos a quitar fábricas. ¿Y por qué no está funcionando? Porque no estamos cambiando el pensamiento. Es como lo que les decía yo al abrir bocado en esta sesión de la inteligencia artificial. De nada sirve que usted medio oriente a un joven en cuándo, cómo y dónde utilizar la IA si no han desaprendido la forma de hacer. Si no ha desaprendido, vas a estar echando el agua a un vaso que está lleno. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basan en un trabajo de la ONU del 2015 que busca llegar a la meta del 2030, a poner fin a la pobreza, pero se han puesto a pensar o la han leído. La idea de poner fin a la pobreza es que haya menos gente, no es que haya más comida. Entonces, ¿qué va a hacer? Propagar más virus, más enfermedades, para que haya menos gente. O sea, no es hacer más comida, sino simplemente que haya menos vivos. Y esto tenemos un impacto significativo en los principios de sustentabilidad, justicia y respeto por los demás. Entonces son 17 objetivos que tiene esta carta, que están interconectados, que buscan a través de la carta un marco ético, metas específicas y cuantificables. Y yo le pregunto a usted, no me conteste, es, ¿usted qué está haciendo para adherirse a esta carta de la tierra? Entonces, ahí es donde tenemos que tomar metas específicas y cuantificables. ¿Qué hacen? Pues, por ejemplo, usted como postdoctor es, puede crear, puede investigar, puede cuestionar, puede difundir a través de seminarios, a través de libros, a través de textos, puede distribuir formas diferentes de ver las cosas para hacer esa conciencia. ¿Para qué? Para que podamos equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental para mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta. Y hablaba hace rato el doctor Wilmer acerca del positivismo y estoy completamente de acuerdo con él. Simplemente recordemos que surge de Auguste Comte este positivismo donde se basaba en la observación, en la experimentación y en la medición. Hoy es necesario seguir observando, experimentar y hechos medibles. Si bien el positivismo rechazaba la metafísica porque se buscaba recargar y centrarse en un estadio positivo, o sea, en un bien hacer, en un bien decir, pero hablando de bases. Entonces, ya comentábamos, Auguste Comte junto con Henry de Saint-Simon, John Stuart Mill, hicieron esta corriente en Francia y que tiene una base empírica que surge de lo observable y que puede ser comprobable por experimentos. Hoy ya no hacemos experimentos, simplemente los artículos que se están haciendo, que se están generando, son revisiones de la revisión de la revisión, pero pocos tienen laboratorio. Yo sé que cuesta, yo sé que tiene pues, una necesidad económica, pero ya nadie está haciendo prácticas como tal. Entonces sí tenemos que ser capaces de tener este equilibrio que nos permita hacer una pauta entre lo material
y la ciencia. Y se obedece a la ley de los tres estadios, que es la teológica, metafísica y la positiva. Entonces, no les estoy diciendo que ustedes se basen todo en la parte teológica, pero sí en el ser que ustedes crean y que vean que hay más allá de lo que comúnmente se ve y se cree. Y entonces con esto podemos equilibrar la ciencia y la técnica. Entonces, podemos hablar de un positivismo jurídico, que es el derecho positivo, o sea, normas dictadas por el ser humano, que se separa de la moral, que podría ser parte del gran problema que tenemos, el separar de la moral totalmente. Entonces, en México, en América, tuvo una influencia en Brasil y en lo que viene siendo nuestro país, en el porfiriato, con su lema orden y progreso, que ustedes pueden verlo en la bandera de Brasil. Entonces, en la sociología, Comte buscaba poder un modelo científico que fuera positivista. Buscaba explicar fenómenos complejos, descomponiéndolos en esa forma cartesiana del método a través de disciplinas superiores, como lo que viene siendo la biología o los niveles básicos como la física, la química y demás. Y para ello se requiere la simplificación, o sea, entender las partes más pequeñas para comprender el sistema completo. Pero aquí lo estamos haciendo al revés. Aquí estamos buscando entender la inteligencia artificial, que es lo macro, y obviamente por eso es que no estamos entendiendo el sistema completo. Tenemos que tener un enfoque a la ciencia, en donde identificamos procesos físico-químicos y el comportamiento humano. Por eso, jóvenes ilustres, es que mi bandera está enfocada a enarbolar el comportamiento humano. Por eso mis libros, mis artículos están enfocados en el comportamiento humano, porque es lo que se está afectando, es lo que se está perdiendo, es lo que se está impactando. Entonces tenemos que considerar algunos parámetros de reduccionismo, como el ontológico, que sostiene que todo está hecho de la misma base. Eh, tenemos el teórico epistemológico, donde las teorías superiores son absorbidas por otras, como las newtonianas de Kepler, o metodológico, que hace investigación por separado para poder entender esta forma diferente de ver y de analizar las cosas. Entonces, tenemos que ver el contexto como esa navaja de Occam para buscar explicaciones más simples y esa crítica holística a través de identificar las interacciones complejas que nos permitan analizar componentes individuales, entenderlos, volverlos a unir y, como decía Jacques Derrida, cuando hablaba de constructivismo, volver a pegar todo junto. Entonces tenemos el mecanismo científico que surge desde el siglo XVII, después de la revolución científica, que concibe el universo como una gran máquina. Y yo les pregunto, no para que me contesten, simplemente para tomarlo en cuenta a través de esta pregunta, ¿no estaríamos o no sería conveniente volver a retomar esa postura? Sí, ¿Sí? En donde todo, todo sea parte de ese gran todo. Entonces, si bien en ese entonces el mecanismo científico explicaba fenómenos a través de la interacción de las piezas, o sea, desde la parte del camino y no meta. Hoy nos estamos centrando más en darle más peso a la meta que al camino, y con eso estamos reduciendo la complejidad a mecanismos cuantificables. Se fundamenta en materia y el movimiento local, y puedes entender cómo funciona por esas interacciones como en un reloj. Tenemos aquí a Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton, que identifican la importancia de entender separadas las cosas para poderlas hilvanar y entenderlo. El problema que se daba es que se favorecía el determinismo, porque se decía que si se conocían las leyes del estado actual, se podía predecir el futuro del sistema. Y de cierta manera, sí podría ser cierto,
si aplicamos el aquí y el ahora a través de las tendencias, que eso lo hacen de maravilla los algoritmos de la inteligencia artificial. O sea, un algoritmo te puede dar las tendencias, entonces con eso tú ya puedes predecir. Otro elemento que se decanta es el antiteologismo, que rechazaba que la naturaleza tenía un fin o una finalidad como tal. En el reduccionismo se busca explicar fenómenos complejos, reduciéndolos para entenderlos. Y también tiene mucho que ver lo que es el cuantitativismo, que considera real solo lo que se puede medir, la masa, el movimiento, la velocidad. Todo esto fue evolucionando y pasa de la física a la biología. Y si bien se busca entender la realidad, se deja de lado buscar entender al hombre. Y aquí el problema es, ni entendemos la realidad, ni entendemos al hombre. Entonces, el mecanismo y la vida, bueno, está regido por elementos significativos de un automatismo social que pasa de que los animales son mecánicos, como diría Descartes, que dice que no tienen una capacidad de pensar como nosotros, desplaza la parte teológica y cualitativa y empieza a basarse en la observación, nuevamente, en la experimentación y en la descripción matemática del movimiento. Y hoy las matemáticas rigen, chicos. O sea, las matemáticas están en todas partes, los algoritmos son matemáticas. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, como diría Herbert Marcuse, esta parte del gran todo. Entonces, se critica al positivismo, al reduccionismo, desde una postura de pensamiento epistemológico. O sea, la única vida, o perdón, la única vía es para llegar al conocimiento total, son las ciencias naturales, y no, a veces tiene que ir de la mano con todas las ciencias. O sea, el separar, el fragmentar, solo ocasiona resultados fragmentados y divididos. No está ocasionando nada real. Entonces tenemos que entender que cuando nos dejamos caer solo en el cientificismo, no estamos comprendiendo la complejidad humana. ¿Por qué? Hay un gran debate en México entre que si la psicología es ciencia o no. Porque dicen es que la psicología no te permite aplicar el método científico. Fíjate que no es necesariamente así, porque hay factores que entran en la metafísica que no puedes demostrarlo en la parte científica. Entonces, hay un factor como el monismo metodológico, como una fuerte crítica al positivismo, en donde te dice que se puede activar o aplicar en todas las áreas del conocimiento. Niega la subjetividad, que puede ser un arma de doble filo, porque dejamos elementos fuera de acción del hombre. Podemos tener confusiones de hechos y valores, que eso es lo que se está haciendo hoy con la inteligencia artificial. Estamos dejando por sentado hechos y valores, pero lo que se observa no son hechos puros, sino son constructos sociales, son perspectivas. Entonces tenemos la ingeniería social, que siempre se le responsabiliza de aplicar métodos de las ciencias naturales a la economía y a la sociedad, pero son necesarias y entenderlas me permite vislumbrar cómo se está manipulando al hombre para obtener lo que se quiere obtener, que no siempre es lo correcto. Entonces, el positivismo defiende que hay un solo método, ¿sí? Y la idea aquí radica en que se interpreta la realidad basada en modelos de materia y movimiento. Pero ¿qué pasa con lo que no tiene materia? ¿Qué pasa con lo que aparentemente no se mueve? Ustedes se han puesto a ver una olla de agua, bueno, de peltre que tiene agua, cómo hierve. Ustedes ven que empieza a hacer burbujas. No son más que electrones que se están excitando.
y se empiezan a mover de tanta excitación que generan calor. Entonces, a veces hay cosas que pensamos que no se mueven, pero sí tienen movimiento. Y por ello es un error tratar a seres vivos y a la sociedad como máquinas, porque cada individuo, si bien es cierto que hay patrones que se pueden deducir por algoritmos, no es ley que todo el mundo va a pensar igual, que todo el mundo va a actuar igual. O sea, hay muchos elementos que se puedan descomponer rompiendo esos paradigmas y esos patrones. O sea, no es como normalmente se piensa o como se cree que se debe de pensar. Y eso nos está llevando a una deshumanización. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? El hombre ha dejado de ser humano. La palabra ser humano ya no se tiene porque ya no eres un ser, y menos eres humano. Y esto nos obliga a equiparar al hombre con una máquina, dejando de lado el libre albedrío. Y el libre albedrío no se ven las acciones, pero es parte de lo que decíamos, criticamos solo lo que vemos. ¿Y qué pasa con lo que no se ve? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el deseo? ¿Qué pasa con los sueños? Eso no se ve. Entonces, eh, esto está llevando al enfoque cientificista a una crisis de la ciencia. Y esto está trayendo consecuencias catastróficas. Entonces, la crítica apunta que el positivismo, el reduccionismo y el mecanicismo son insuficientes y son peligrosos. Si no dominamos la filosofía, el etos, con la complejidad, entendiendo al hombre como parte de un mundo que abraza lo material y lo inmaterial, no vamos a poder aplicar un enfoque, el que tú quieras, porque necesitamos una visión holística, donde entendamos el todo para el todo. Entonces, el papel científico de usted frente al positivismo, al reduccionismo, al mecanicismo, obliga a que conozcas las otras corrientes para datos culturales y que vayas creando tu andamio crítico mediante la filosofía, mediante el pensamiento complejo, podrá usted decantarse a una postura más crítica, más reflexiva. Y usted tendrá el poder de usar ese pegamento para volver a unir al hombre, mente, cuerpo y alma, dejando de lado. Entonces, si hablamos de la crítica frente al positivismo, en esa búsqueda de objetividad versus interpretación, tenemos que el positivismo defiende el conocimiento auténtico, que se basa en experiencia observable, pero esa es tu experiencia. No puedes generalizar en la experiencia de todos. Y deja de lado la metafísica, que ya vimos la importancia de que lo que no se ve también se tiene que considerar. Entonces, el papel tradicional de un científico como un observador neutral dice, si no creo, no existe. General, normal, común, se basa en leyes universales y generales. Entonces tenemos que entender la neutralidad absoluta. Sí, no es fácil, no queda claro. Pero recuerde usted que todo lo que usted haga, piense y diga, está influenciado por su historia personal de vida, su interpretación. ¿Puede usted adoptar un enfoque positivista que acepta la objetividad como meta? Sí, pero debe entender que la ciencia es una búsqueda constante y crítica de la verdad, no es la verdad poseída. En ciencia, lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Y lo que mañana era mentira, hoy es verdad. Entonces, frente al reduccionismo, hay que confrontar la descomposición versus el holismo. ¿Para qué? Para explicar fenómenos complejos, descomponiéndolos y analizar todos los componentes individuales. Todos, todos, todos. Y otra vez entra la psique. Para mí, es que todos deberíamos saber antropología, filosofía, psicología, sociología, al menos.
para poder entender ese gran todo como una suma de todas las partes. Entonces, con eso tenías un rol de antirreduccionismo o una visión holística. O sea, te va a abrir el paradigma, te va a abrir ese abanico de posibilidades, ese abanico del aquí y el ahora, lo abre totalmente. Rompes muros y constructos que se han hecho siempre así, pero no porque estén bien. Y se va a entender esas propiedades que emergen como los comportamientos complejos. Usted no puede hablar de corrupción solamente desde un enfoque sociológico. Tiene que hablar de corrupción desde un pensamiento psicológico. ¿Por qué la persona es corrupta? ¿Cuál es la historia personal de la vida de vida de este político que lo llevó a ser corrupto? Y la filosofía. Y de esta manera va a poder entender más al hombre que cada vez se nos escapa más de la mano. Entonces, recuerde que el mecanicismo ve al mundo como una gran máquina. Dejemos de verlo así. Sí tenemos o sí podemos tomar el método cartesiano para llevar a cabo un análisis, sí, pero no es cuidar al hombre. Tenemos que romper esa brecha, ese paradigma de que A produce siempre B. ¿Qué tal si no? Entonces, usted tiene que enfrentarse a la complejidad, a la incertidumbre. Cuando usted investigue, no investigue con la idea de defender lo que usted piensa y opina porque usted se cree o se siente el que tiene todas la verdad en las manos. No, usted investigue porque es su obligación profesional, moral, entendiendo la incertidumbre, entendiendo que va a encontrar callejones sin salida, entendiendo que va usted a modificar un sistema totalmente dinámico que es el del hombre. Y esto es una estructura no lineal y que no lineal hay un caos como una búsqueda de ubicuidad de cada elemento que forma parte de este mundo. Y tenemos aquí los principios de Heisenberg, por ejemplo, de física cuántica, de retroalimentación, entendiendo que no todo es predecible ni controlable. Ese es el peor eh, elemento que se considera. Entonces, el rol que esperamos en el Colegio de Investigación y Docencia del Perú es que usted asuma la parte de crítica, la parte reflexiva, que cuestione los límites de usted mismo, de sus propios parámetros de investigación. A ver, ¿por qué investigas? ¿Por qué escribes? ¿Tienes algo que decirle al mundo? ¿Y para qué? ¿Buscas aplausos o buscas ayudar a despertar al mundo? Entonces, debes de entender la necesidad de que todas las ciencias son necesarias. No hay una ciencia más que otra. Este error que se hace en la universidad o en el bachillerato, en donde se están considerando ciencias duras o sociales o humanistas, y te obligan como estudiante a que echan a Juana, y muchas veces la gente termina trabajando en algo que no tiene nada que ver, ni con la parte social, ni la parte de humanidades, ni nada. Entonces usted tiene que asumir elementos éticos. La ciencia no debe ser independiente de valores. Cuando usted escriba, y por ejemplo, aquí en México, se tiene que el CONACYT, que es una entidad de investigación científica, donde tú te contratas como científico, te pagan, y tu única chamba es esa. Pero ya estás construyendo porque es a fuerzas. Ya no es porque quieres cambiar el mundo, o sea, ya te vendes, ya empeñaste tu alma al diablo, porque ahora estás
bajo el nuevo bosquejo de lo que te diga. Entonces, tenemos que entender que el conocimiento es una construcción interpretativa. O sea, lo que usted construye es lo que usted le va a poner nombre y apellido y que no se debe delimitar a una recogida de datos o de hechos. Entonces, el científico actual utiliza herramientas de medición del positivismo, utiliza el protocolo de análisis de componentes del reduccionismo, pero sabe que no es lo único, no es el único camino, que se requiere una visión integral, humana y compleja. Entonces tenemos elementos está el ser humano como tal, el medio ambiente como ese gran moldeador, como dice Brennan en su teoría ecológica, y tiene varios elementos científicos, sociológicos, culturales, físicos, que van a modificar el ángulo de visión, por ejemplo, para que sea más entendible. Imagínense que estamos en una universidad y cerca hay una ventana y está pasando un desfile. Si yo los estoy regañando y ustedes salen y se asoman, la manera como va a ver usted el desfile es una manera que se sustenta en un regaño. O sea, no lo va a ver con una apertura. O sea, lo va a ver usted como un regaño. Pero en cambio, si estamos cotorreando, si estamos vacilando, si estamos llevándolo chévere, pues entonces vamos a poder verlo desde otro punto de vista. Es aquí donde entran las ciencias de la complejidad. Esas ciencias que nos llevan a identificar de una dinámica no lineal esa red epigenética, ese autopoiesis de donde cada estructura se busca construir a sí misma y encontrarse a sí misma después de un caos y que obedece a estructuras disipativas que van a modificar percepción. Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, como diríamos en psicología, ahorita que va a desaparecer el DSM-5, eh, que los patrones científicos ya se van a ir a factores contextuales, biomarcadores, factores biológicos, diagnósticos, niveles de índices de gravedad y factores transdiagnósticos, te van a llevar al final a tomar un criterio. ¿Qué team eres? ¿Team caja cuadrada o team procesos? O sea, esa es la parte importante e interesante. Entonces, jóvenes y luces, esto es lo que yo quería contar esta noche. Recapitulando, tenemos que reasumir nuestro rol, nuestra aventura, nuestro compromiso moral, social y cultural. ¿Tiene alguna duda, comentario, queja, sugerencia? Pueden hacer algunas preguntas, algunos comentarios a fin de poder enriquecer este diálogo y esta sesión a cargo del doctor Walter Varas. Que levante la mano. ¿Alguna intervención? Ya hay una mano, Mirko. Adelante, doctor Mirko. Gracias, doctor Mateo, gracias, doctor Voltar. Muy interesante lo que dijo en una parte casi el doctor Voltar respecto al tema de esta importancia de la psicología, de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la verdad es una necesidad, porque como bien dice el doctor, ¿no? Definitivamente todo se está utilizando a razón de la inteligencia artificial actualmente. Y la verdad que, como lo dije creo la semana pasada,
los estudiantes de derecho, yo les comparto un poco, ¿no? Y se ha hecho una investigación que estamos trabajándola sobre el uso de los estudiantes de derecho con la IA y la producción académica, enfocados en artículos de revisión sistemática. Y una parte de ello es justamente cómo se sienten, ¿no? Cómo ven a la IA como una herramienta, como un compañero, pero al final, cómo también están los dilemas morales muy bien marcados en el tema de su uso, el tema también de cómo sienten ellos que la formación del derecho con el uso de la IA ahora ha reducido, no la calidad, pero sí definitivamente todo está en manos de ella, ¿no? Y muy cierto lo que dice también el doctor Voltar, ahora hay cantidad y cientos de cursos de la utilización de la IA, pero poco se aborda justamente de esta filosofía, de este tema de lo necesario que es. Entonces mi pregunta sería al doctor Voltar, ¿cuál podríamos aplicar como estrategia, ya que él justamente mencionaba, ¿no? Llevarlo a las aulas universitarias, plantear el tema filosófico, ontológico, justamente del uso de la inteligencia artificial. Si de repente ella tiene alguna experiencia en los artículos que nos está comentando, en los libros que tiene, de repente o nos puede dar un planteamiento de alguna estrategia para hacer algunos ejercicios con nuestros alumnos o cómo podremos encaminar, retomar, la verdad, la necesidad. Porque, por ejemplo, yo le digo a mis alumnos, utilizaría para mí, hay que ser muy bueno en lenguaje y comunicación, porque si no, la IA no te va a dar lo que tú quieres. Por ahí partimos, ¿no? Eso más que todo, doctor. Sí, doctor Mico, gracias. Yo lo que le diría es, la inteligencia artificial llegó para quedarse. No la puedes rechazar, no la debes de rechazar, porque lo que vas a ocasionar es el síndrome de Romeo y Julieta. Cuando le dices a tu hija, no te juntes con este tipo porque no te conviene, y al revés, ¿qué va a pasar? Pues que tu hija lo va a hacer a escondidas. Entonces lo que tienes que hacer es enseñar y guiar para que los jóvenes lo puedan hacer. Entonces, contestando su pregunta puntual, ¿qué haría? Es debates de desarrollar el pensamiento crítico con la inteligencia artificial. Entonces, en lugar de que ellos se acostumbren a pedirle la inteligencia artificial, es rete usted a la inteligencia artificial. Por ejemplo, haz un prompt en donde digas, si tú fueras un investigador científico, ¿qué me recomendarías a mí para desarrollar el pensamiento crítico? O sea, ponerlo a que se enfrente al alumno, no a que se someta al alumno. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, a través de dinámicas de reflexión y de filosofía, vas a mantener el estándar de tus alumnos en un análisis. Esa sería mi recomendación, doctor Mirko. Gracias por su comentario. Doctor Wilmer, adelante, lo escuchamos con gusto. Sí, gracias. Concuerdo casi con la gran mayoría de sus láminas, porque en sentido común se está ingresando a la transformación y a la comprensión profunda de la ciencia y el devenir prospectivo de lo que tenemos que hacer dentro del marco de nuestra labor educativa como docentes universitarios y también como aspirantes a ser políticos en el futuro, ¿no? Aunque algunos hemos pasado por esos procesos. Sin embargo, el tema esencial es lo siguiente. Si usted se da cuenta, entre América Latina y que estamos nosotros en Perú, primero son los modelos educativos planteados a nivel de cada país, que básicamente son copias, son acumulaciones de algunas políticas ya fracasadas y también pues son emprendidas como novedosos en muchos países. Si hacemos un análisis profundo nada más de este sistema por competencias a nivel América Latina y básicamente en mi país, Perú, tenemos casi 33 años implementados en el país de Perú. Aún no se entiende que es un sistema por competencia. Aún más, se estaríamos hablando de un sistema complejo
desde un pensamiento complejo, muy divergente en esta tendencia actual, es necesario, para mí particularmente es necesario y urgente que cada uno de nosotros, desde el rol que estamos como doctores y postdoctores, asumir un reto. Y esto es el primer reto. Yo felicito al colegio porque va emprendiendo una red de élite de profesionales donde podemos aportar y hacer convergencias, donde debemos de plantear una postura diferente y hacer una crítica, no una crítica destructiva dentro del sistema, sino hacer ver al entorno social y a la sociedad desde un enfoque más epistémico, analizando críticamente y hacer una propuesta a diversos países y generar escuelas que prácticamente va a fortalecer una dinámica del pensamiento complejo como debe de ser. Entonces, desde esa lógica, mi experiencia es en la universidad donde yo presto mis servicios, trabajo un poco de lo que es el enfoque sistémico. Y ahí voy emprendiendo investigaciones etnográficas, fenomenológicas, voy emprendiendo investigaciones vinculadas a una reflexión crítica desde la observación más profunda, ¿no? Entonces, esos análisis a veces no son tomados en cuenta dentro de nuestro sistema. Eso es el problema. Entonces, aparentemente se nota que es una investigación que no tiene relevancia porque los hechos, eh, las narraciones y recogida la base de datos cualitativas, a veces poca relevancia le dan. ¿Por qué? Porque no, en el sistema de nuestro país, en la ley universitaria básicamente no está establecido, ¿no? Pero sin embargo, las universidades en su 90% aplican pues un enfoque cuantitativo y vinculado a un sistema positivista, ¿no? Entonces, desde esa lógica yo pienso, estimado doctor, creo este análisis nos va a llevar a romper muchos términos que se maneja dentro de las universidades, básicamente las estrategias que no se convierten en un mecanicismo de repetición, sino en una transformación innovadora que nos va a llevar a nosotros mismos a ya no enseñar desde un postulado de un enfoque que sigue un pensamiento muy lineal, sino un pensamiento más cíclico, más transversal, basados a un modelo transdisciplinar, multidisciplinar, porque si no estamos nada más investigando causa-efecto, ¿no? Entonces ese causa-efecto no nos lleva a resultados muy concretos como solución y como propuesta a nivel, pues, de la competencia que nosotros queremos lograr y trascender como profesionales, porque si no nos quedamos en el tintero del pensamiento, lo que usted decía, vamos a pasar a un proceso de aplicar nosotros mismos un modelo de la economía circular y vamos a estar en ese proceso de cambio y transformación. Pero si no ingresamos a ese proceso, lamentablemente pasaremos al reciclamiento, porque la inteligencia artificial, queramos o no queramos, es un reto para nosotros. Y si uno no aplica esa inteligencia artificial, tampoco está desarrollando el pensamiento crítico. Hay que saber usar la inteligencia artificial, porque ya tenemos los que manejamos investigación por integridad de ética, hemos hecho las comparaciones del Rincón del Vago con las plagias y entre otro proceso y el cual pues son programaciones, son lenguajes programados donde más o menos coincide con el pensamiento de uno, ¿no? En conclusión, no se necesita mucho de la inteligencia artificial, pero sin embargo hay procesos que sí se tiene que implementar en las universidades porque si no también no estaríamos ingresando a la par a la tendencia actual que nos exige los retos de la ciencia. Y en conclusión, doctor, me gustaría compartir con usted si usted ha tocado varios temas de los modelos ecológicos. Yo apliqué investigaciones con el modelo ecológico Uriel von Frembrenner en la universidad y en varios contextos, y el cual desde ahí ha nacido, pues, esta ruptura de paradigmas de un enfoque no lineal, sino un enfoque más sistémico, micro,
sistémico, macrosistémico, cronosistémico y todo lo que maneja ese modelo ecológico, ¿no? Entonces, desde ahí iba cambiando esa postura y si no sé, dentro de su experiencia suya, haya aplicado también una investigación, pues, de esta naturaleza o una investigación transdisciplinar. Nos gustaría escucharlo si usted eh, ha compartido o ha tratado de aplicarlo. Gracias. Sí, doctor, gracias. Yo podría acotarle, mire, en la primera parte que usted tocó, que va de la mano con lo que le decía el doctor Mirko, es tenemos que aprender a pensar antes de utilizar la inteligencia artificial. Si no aprendemos a usar nuestra inteligencia, pues difícilmente vamos a poder usar la inteligencia artificial. Entonces, en lo tocante a investigaciones, eh, le digo, yo estudio lo que es el comportamiento humano y ahí manejo varias disciplinas, antropología, sociología, psicología, psiquiatría, medicina, fisiología y bioquímica. Entonces, casos tengo muchos, están en mis artículos, se los puedo pasar con todo gusto, libros, donde ahorita acabamos de publicar hace unos días eh, posibles trastornos mentales en personal que se dedica a la atención médica prehospitalaria, donde lo tomamos desde varios contextos sociológicos, psicológicos y demás. Yo creo particularmente que ninguna investigación debe existir aislada. O sea, todas las investigaciones tienen que nutrirse con distintas disciplinas. Si usted quiere solo hacer una investigación con una disciplina, corre usted el riesgo de generar sesgos. Esa es mi opinión muy particular. O sea, yo trato de buscar otras perspectivas. Hace 2 años publicamos un artículo eh, de Heisenberg que tiene que ver con una vinculación con Aristóteles, en donde estoy concatenando la física con la sociología y la psicología. Entonces, hay muchas formas donde las podemos incorporar. Lo que yo quiero es, desde la complejidad, que ustedes vinculen al hombre como un ser multidimensional. Esto es, ya lo dice Edgar Morán, el hombre es un ser biopsicosocial, pero ahora yo aquí lo quiero llevar a que no es uno, sino hay varios. Sigmund Freud decía en 1929, en la cabeza pueden entrar varios seres, pero solo un sujeto. Y la pregunta es, ¿a quién le dejas entrar? Entonces, si usted se casa con una disciplina, llámese física, por ejemplo, corre usted el riesgo, no estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que sea conveniente, ni estoy diciendo que sea inconveniente. Simplemente corre usted el riesgo que por concentrarse en una disciplina deje de ver más allá de otras disciplinas. Ese sería mi comentario, doctor Wilmer. Gracias. Interesante. Y gracias a usted. Nos comenta aquí en el chat el doctor Enrique Velázquez, que no puede tomar palabra, pero entre esos 9 años ha trabajado alineado en la Agenda 2030 y me parece muy correcto una visión de poner la vida en el centro, pero no solo del ser humano. Claro, esa es la parte de la ética planetaria. Es no solo es el hombre. Tenemos que entender que todo bajo el cielo tiene su porqué y tiene su para qué. Si tenemos una piedra, las piedras tienen un papel en el mundo también y tenemos que entenderlas y aceptar las cosas. Y si lo traspolamos a la parte psicológica, todo bajo el cielo tiene su porqué. Entonces, si usted se quedó, vamos a poner que lo dejó el camión cuando iba al trabajo, tiene usted dos posiciones: ponerse a llorar y lamentarse y compadecerse de usted mismo, o buscar qué enseñanza le está dejando este punto. Y es parte de lo que comentaba el doctor Mirko.
Si yo me enseño a mis alumnos a aceptar en vez de esperar, va a haber menos frustración. Y al haber menos frustración, va a ser más difícil que se puedan perder en un conflicto social, o sea, en la vida. Yo lo que busco en mis alumnos es formar gente que no se doble ante la adversidad, que sea capaz de proponer y que no se frustre. Les digo, hoy lo que se está viviendo significativamente es la frustración, la depresión y la ansiedad. Entonces, la inteligencia artificial nos está llevando a eso. ¿Qué podemos hacer? Educar a los alumnos en qué es depresión, qué es ansiedad y todo, y por qué puede ocasionarnos la inteligencia artificial esto. Como bien dice el doctor Ortega, no podemos excluir la inteligencia artificial. Al menos yo evito usarla. Si hay que usarla, la uso, pero yo prefiero, les presenté la clase pasada en un estudio que hizo el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que hizo un estudio en tres grupos en donde tenían que hacer una tesis y que el primer grupo tenía toda la cancha abierta para hacer inteligencia artificial. El segundo grupo solo tenía derecho a usar Google y el tercer grupo a la antigüita usar enciclopedias. El primer grupo terminó rápido, hizo una muy buena, interesante tesis, pero a la hora de sustentarla, a la hora de defenderla, más del 60% lo habían olvidado, aunado a una alta sensación de vacío, porque no sentían una vinculación con su trabajo. El grupo de Google tuvo mayor retentiva, hasta un 50% menos, y se sintieron moderadamente satisfechos. Mientras que el grupo de enciclopedia llegó hasta un 80% de retentiva de los temas y se sintieron orgullosos porque lo hicieron ellos. Entonces, inteligencia artificial se centra en rescatar datos que ya existen, en replicar. Por eso dice Noam Chomsky que es una gran plagiadora. Aquí el reto es, digo, si ustedes hacer uso de la inteligencia artificial, está bien, es válido. Pero yo evito usarla. En mis trabajos de investigación, yo evito usar inteligencia artificial. Yo soy de la vieja escuela, me enorgullezco de eso, porque yo lo que busco es el análisis reflexivo que no me lo da la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros preparamos, creo yo, a nuestros alumnos a entender los cambios que la inteligencia artificial nos pueden hacer en nuestros procesos mentales y funciones ejecutivas, estaríamos allanando 20 pasos antes de que estas afecciones se vayan dando. Sería mi comentario. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Adelante, jóvenes ilustres. ¿Alguna pregunta el día de hoy, sábado 14 de febrero? ¿Algún aporte? ¿Alguna reflexión, por favor? Su mensaje final, doctor, su cierre de la sesión de hoy. Sí, Que todos tengan muy buenas noches, buen descanso, buen fin de semana y hasta el próximo sí, sábado. Doctor, adelante. gracias, doctor. Simplemente es para que cambiemos el mundo, jóvenes ilustres, se necesitan dos cosas, conocimiento y atreverse. Y eso es lo que buscamos en el Colegio de Investigación del Perú, de Investigación y Docencia del Perú, que nos atrevamos, pero con el conocimiento, que entendamos nuestro gran
peso, responsabilidad que tenemos no solo como doctores, sino como postdoctores, que generemos conciencia, sacudamos cabezas, mentes y propongamos el cambio. Lo comentó atinadamente el doctor Ortega, estamos obedeciendo a trámites y parámetros educativos de antaño. Tenemos que generar nuevas formas de educación, nuevas formas de percepción que se concatenen con las ciencias del comportamiento, porque al final todo lo que tú me digas tiene que ver con conducta y tiene que ver con comportamiento. Por mi parte, agradezco la presencia de cada uno de ustedes, sus intervenciones. Aquí en México es el Día del Amor y la Amistad, así que les deseamos que la estén pasando chévere, que estén con sus seres queridos. Y doctor, le regreso los micrófonos y me reitero en pie al orden. Gracias a todos, un abrazo hasta el bello país de Perú y saludos desde... Feliz día de San Valentín, feliz día de la amistad y del amor. Y bueno, a hacer buen término de este famoso día. Buenas noches y hasta el próximo sábado. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.